Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Algunos de vosotros ya me conocéis, pero bueno, yo igualmente me presento. Yo soy Nuria y voy a ser la ponente del webinar de hoy sobre automatización de tareas en un sistema Unix Linux. En este webinar repasaremos cosas básicas para poder crear nuestros scripts y también veremos cosas un poquito más avanzadas. Espero que os guste, así que empezamos. En el webinar de hoy veremos los siguientes puntos. Una pequeña introducción de qué son los scripts y para qué se utilizan, crear y mostrar mensajes por pantalla, creación, guardado y llamada de variables y parámetros, condicionales básicos y avanzados y bucles. Por último, veremos unos pequeños anexos con comandos extras más avanzados que veremos en menos profundidad que los anteriores puntos. ¿Qué es un script? Un script es un archivo de texto ejecutable de forma que con un solo comando podamos ejecutar varias instrucciones, que de cualquier otra forma tendríamos que ejecutarlas una por una de manera manual. Para ejecutar mensajes utilizaremos el comando echo seguido de comillas dobles, nuestro mensaje, comillas dobles. También podemos utilizar el comando sleep para hacer que nuestro script se paralice durante los segundos que le indiquemos. A continuación vamos a ver un ejemplo de un script que nos muestra un mensaje por pantalla. Después de ver el ejemplo, es importante puntualizar que el script tiene que guardarse en formato .sh, que la primera línea debe de ser almohadilla exclamación barra bin barra bash y que esta línea es la que nos indica que nuestro archivo de texto es un script, y para darle permisos a nuestro script utilizaremos el comando chmod más x, nombre del script. Para ejecutar el script pondremos .barra nombre del script. El ejemplo anterior crea un script que se llama Hola Mundo, que muestra el mensaje Hola Mundo y que por último paraliza el script durante un segundo. Una variable es un espacio de memoria reservado para almacenar un valor. Las variables en Shell Bash se definen en forma de diccionario, es decir, nombre igual valor. Utilizaremos el símbolo de dólar para llamar a las variables definidas. A continuación veremos un ejemplo de un script que nos muestra un mensaje por pantalla definido dentro de una variable. El ejemplo anterior crea un script que se llama Hola Mundo, que muestra el mensaje Hola Mundo, guardado en una variable y por último paraliza el script durante un segundo.
Las variables de entorno son marcadores de posición para la información almacenada dentro del sistema. En este caso, las variables de entorno con las que vamos a trabajar son las siguientes. PWD, que quiere decir Print Working Directory, imprimir directorio de trabajo, es la variable que nos informa de cuál es la carpeta personal del usuario que está ejecutando el script. User, usuario, es la variable que nos informa de cuál es el usuario que está ejecutando el script. Y hostname, nombre del equipo, es la variable que nos informa del ordenador que está ejecutando el script. A continuación vamos a ver qué son los parámetros. Un parámetro representa un valor que nuestro script espera que le pasemos al llamarlo. Existen diferentes parámetros. Los parámetros que vamos a ver son los siguientes. $$ es el PID, es decir, el identificador del proceso que se está ejecutando en este momento. $0 es el nombre de nuestro script. $1 es el primer argumento o parámetro que le hemos pasado. $2 es el segundo argumento o parámetro que le pasamos. $n es el enésimo argumento o parámetro que le hemos pasado, siendo n el número de nuestro parámetro. Por ejemplo, $9. $* son todos los parámetros y $almohadilla nos indica el número de argumentos o parámetros que le hemos pasado a nuestro script. El siguiente ejemplo que vamos a ver nos muestra un script que nos informa por pantalla del nombre de usuario, el nombre del fichero ejecutable, es decir, el nombre de nuestro script, el primer argumento y el número de parámetros que le estamos pasando a nuestro script. El siguiente ejemplo es exactamente el mismo que el anterior, solo que en este caso le pasamos primer parámetro como primer parámetro y segundo parámetro como segundo parámetro.
Como podemos observar, en este caso sí que nos muestra cuál es el primer argumento introducido y el número de parámetros totales. En este caso, hemos creado un script que pide el nombre y el apellido del usuario. Este script se puede ejecutar de dos formas, en diferentes líneas o todo en una línea. Para pedirle una variable al usuario y poder leerla, utilizaremos el comando read-p pregunta y nombre de variable. Nosotros vamos a hacerlo de las dos maneras. Vamos a hacerlo primero en dos líneas separadas y por último vamos a hacerlo todo en una sola línea. Un condicional, como su propio nombre indica, es una acción a realizar si se cumplen ciertos factores o condiciones. La sintaxis sería la siguiente: if corchete, condición corchete, then a realizar si se cumple, else a realizar si no se cumple, fi. Si nos damos cuenta, empieza con un if y acaba con un fi. Respecto a la comparación de valores numéricos, encontramos las siguientes: x menos lt less than y, x es menor que y, xle less or equal y, x es menor o igual que y, x menos eq igual y, x igual a y, x menos ge greater or equal y, x mayor o igual que y, x menos gt greater than y, x mayor que y. X, ne, not equal y, x no es igual, es decir, es diferente a y.
En la comprobación de archivos y ficheros encontramos las siguientes comprobaciones. -d, directory, el archivo existe y es un directorio. -e, exist, el archivo existe. -f, file, el archivo existe y es un archivo regular, es decir, que no es un directorio u otro tipo de archivo especial que nos podamos encontrar. -r, read, es que tenemos permiso de lectura. -s, show, es que el archivo existe y no está vacío y podemos ver su contenido. -w, write, es que tenemos permiso de escritura. -x, execution, es que tenemos permiso de ejecución o de búsqueda en caso de que sea un directorio. -o mayúscula, owner, es que eres el dueño del archivo. -nt, newer than archivo 2, es decir, que el archivo 1 es más reciente que el archivo 2. -ot-e, older than, que el archivo 2 quiere decir que el archivo 1 es más antiguo que el archivo 2. Y por último encontramos -g mayúscula, group, que el grupo de archivo es igual al tuyo.archivo 1. Es muy importante que escribamos las cosas con mayúsculas y con minúsculas, dado que es case sensitive y podemos encontrarnos un -g mayúscula y un -g minúscula y que sean cosas completamente diferentes. En el ejemplo que tenemos por pantalla, lo que va a hacer es comprobar si el archivo llamado texto.txt existe y en caso de existir nos lo va a indicar mediante un mensaje por pantalla y nos dirá que el programa ya está en uso. En caso contrario, lo va a crear y va a esperar 20 segundos para eliminarlo de nuestro sistema.
En este ejemplo le preguntamos al usuario que ejecuta el script que introduzca su edad y en caso de que sea mayor o igual a 18 mostrará un mensaje por pantalla indicando que el usuario es mayor de edad y en caso contrario indicará que es menor de edad. El condicional if anidado es exactamente igual que el condicional if sin anidar, a excepción de que cuando no se cumple la primera condición puede haber otras condiciones que sí que se deban cumplir. La sintaxis es la siguiente: if corchete condición corchete, then a realizar si se cumple, else if corchete condición corchete, then a realizar si no se cumple la primera condición y luego fi y fi, un fi por cada uno de los ifs. También tenemos un requisito. ¿Qué es un requisito? Un requisito es como un condicional, solo que en este caso es de obligado cumplimiento para poder continuar con la ejecución de nuestro script. En este caso, la sintaxis es la siguiente: if corchete requisito corchete, then a realizar si se cumple, exit para finalizar la ejecución de nuestro script, else a realizar si no se cumple y fi. A continuación vamos a ver un ejemplo de if anidado en el que se nos va a pedir que introduzcamos la nota de un alumno y en caso de que sea menor a 5 nos dirá que es insuficiente, si es mayor a 7 nos dirá que es un excelente y en caso de que no se cumpla ninguna de las dos condiciones nos dirá que es suficiente.
Ahora vamos a crear un script que se llame exit.sh, el cual espera que le pasemos varios valores por parámetro. En caso de no pasarle el número de parámetros correctos, nos lo indicará por pantalla y saldrá la ejecución. En caso de que el número de parámetros que le introduzcamos sea correcto, nos dará el resultado de la multiplicación del primer parámetro por el segundo parámetro. El condicional múltiple tiene un comportamiento similar al if anidado que hemos explicado anteriormente, solo que en vez de tener una condición que se debe cumplir, tenemos una especie de menú, por llamarlo de alguna manera, con diferentes opciones que ejecutarán el código correspondiente dentro de ellas. La estructura es la siguiente: case variable, in opción A, paréntesis, código que queremos ejecutar, punto coma, punto coma. Opción B, paréntesis, código que queremos ejecutar, punto coma, punto coma. Una vez tengamos todas las opciones que queremos, deberemos definir un default, es decir, la opción por defecto, que en este caso se define con asterisco, paréntesis, punto y coma, y se acaba con un exact. Al igual que con el if, que acaba con un fi, este empieza con un case y acaba con un exact. Es decir, la palabra al revés de como la hemos escrito al principio. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza el condicional múltiple.
Como vemos, el ejemplo anterior nos indica si el primer parámetro que le pasamos es igual a 1, a 2 o diferente a ambos. ¿Qué es un bucle? Pues un bucle es una acción que ejecuta una serie de comandos un número determinado de veces. En este caso, la sintaxis sería la siguiente: for var in conjunto de instrucciones, do acción a realizar y done. A continuación, vamos a ver un ejemplo que va a contar los segundos que pasan hasta el 10º segundo. Una vez llegado a los 10 segundos, nos informará por pantalla y nos dirá que ha terminado de contar. Bueno, pues ahora sí que ha llegado el momento. A partir de aquí vamos a ver las cosas con un poquito menos de profundidad que las cosas anteriores, puesto que son un poquito más complejas y necesitaríamos otra sesión entera para ello. No obstante, si a alguien le interesa, siempre se puede hacer o me lo puede pedir y yo le paso los apuntes y le paso ejemplos para que lo tenga un poquito más claro. Bueno, empezamos con los comandos adicionales. En este caso tenemos almohadilla exclamación barra bin barra bas, que como hemos visto es la primera línea de nuestro script y esta línea es la que indica que nuestro archivo es un script. Luego nos encontramos cat, que es para el volcado de contenido por pantalla. Luego tenemos more, que es al igual que cat, pero que nos permite avanzar o retroceder entre las páginas que estamos viendo. También tenemos less, que visualiza el contenido de un fichero de texto plano. Y por último tenemos head y tail, que son exactamente como cat, pero de las primeras o de las últimas líneas del fichero de texto. Head es para las primeras y tail es para las últimas. Aquí tenemos crontab, que crontab es un archivo de texto, que se trata de un archivo con un contenido especial y específicamente diseñado para que sea leído correctamente por cron. Y proceder con la ejecución que nosotros le hayamos programado. En la imagen que tenemos aquí podemos ver el formato en el cual tendríamos que introducir nuestras líneas nuevas en nuestro archivo cron. En este caso tenemos los minutos, las horas, el día del mes, el mes y el día de la semana. Además, también tenemos algunos comandos básicos para trabajar con nuestro crontab, que serían los siguientes. Crontab archivo, que es para reemplazar el archivo cron existente. Crontab-e, que nos edita el archivo crontab existente. Crontab-l, que nos lista todas las tareas existentes en el crontab del usuario. Crontab-d, que borra el crontab por defecto. Crontab-c, que define el directorio por defecto en el cual se va a encontrar nuestro crontab. Y crontab-u,
que es para editar el cron tab de los usuarios. Ahora por pantalla nos está apareciendo un ejemplo de cómo sería un archivo cron tab. Ahora se ve muy complicado, pero no os preocupéis porque lo único que tenéis que tener en cuenta son las líneas en las que están los asteriscos al final. Por ejemplo, la que tenemos 3, 2, 11, asterisco, asterisco, 5, usuario barra home, barra usuario, barra script.sh. Y así hemos definido cuándo queremos que se ejecute nuestro script, dónde queremos que se ejecute nuestro script y qué usuario es el que va a ejecutar nuestro script. El usuario que pongamos aquí es el único usuario que tiene permiso para ejecutarlo. Si pusiéramos cualquier otro usuario, no podría ejecutarlo. Bueno, ahora vamos a ver el uso de las librerías. Una librería no es ni más ni menos que un archivo de código que contiene diferentes funciones a las que llamaremos dentro de nuestro propio script. Por ejemplo, para definir nuestra librería, pues utilizaríamos source general.lib. Da igual el nombre que le pongamos, pero la extensión tiene que ser un .lib para decir que es nuestra librería. En caso de que no pongamos .lib, nos podríamos liar. Y la estructura sería función 1 o la función que queramos, en este caso en el ejemplo he puesto función 1, llave, el código que queramos y cerramos llave. Podríamos poner todas las funciones que quisiéramos dentro del propio archivo. Aunque lo lógico es que si tenemos unas funciones que sirven para una cosa, las pongamos en una librería, y si tenemos unas funciones que sirven para otra cosa, las pongamos en otra librería completamente separada. Ya estamos casi terminando el webinar, no os preocupéis, no os voy a dar mucho más la chapa, ¿vale? En este caso vamos a trabajar con lo que son bases de datos. Para trabajar con bases de datos en nuestros scripts necesitaremos los siguientes parámetros de configuración. SQL host, que sería la dirección IP del servidor de la base de datos a la que nos queremos conectar. Luego SQL usuario, que sería el usuario con el que nos queremos conectar a la base de datos. El SQL password, que es la contraseña del usuario de nuestra base de datos. Y SQL database, que es el nombre de la base de datos a la cual nos queremos conectar. Aquí en el ejemplo que vemos aquí, vemos que el SQL host, en este caso es la dirección IP 10.80.20.90, que el usuario es root, que la contraseña es 123 y que la base de datos a la que nos queremos conectar es la base de datos ejemplo. Para conectarnos a la base de datos con los parámetros que acabamos de definir, tendríamos que introducir la siguiente línea. SQL/args igual dobles comillas menos h SQL host, que hemos dicho que es la dirección IP, menos u, que es nuestro usuario, menos p, que es la password, menos d mayúscula, acordaros que es case sensitive, que sería la base de datos a la cual nos queremos conectar, menos s y menos e. Y ya, para terminar, os voy a explicar un poquito así por encima cómo trabajar con SMTP. El SMTP es simplemente el protocolo para recibir y enviar emails. Lo que tenemos que tener claro de todo lo que veis aquí, que puede parecer complicado, es simplemente lo siguiente. El sub, que es el subject, que es decir, el asunto del email, tú, que es para, es decir, el receptor del mensaje, y MSG, que es el mensaje, es decir, el mensaje que queremos enviar. Y para enviar el email simplemente introduciríamos la siguiente línea, mail menos s, que es send, abrimos dobles comillas, pondríamos sub dobles comillas, to, que es para quien está dirigido, y por último el mensaje que queremos enviar. Aquí tenemos un archivo de configuración. No os preocupéis porque cuando os instaléis el protocolo SMTP ya lo tenéis, simplemente tenéis que cambiar ciertas cosas, como por ejemplo aquí el usuario root, que es ejemplo@gmail.com, o el full name, que es el nombre de la máquina, que en este caso es Debian lo que sea, pero lo podéis cambiar.
Y abajo simplemente tenéis que cambiarlo de usuario autorizado, que es ejemplo, contraseña autorizada, que es ejemplo 1, 2, 3, si utiliza TTLS y poco más. Así que no os preocupéis, que eso ya os viene predefinido cuando os instaléis el protocolo. Así que esto ha sido todo. Muchas gracias por asistir. Yo ya me despido y espero que este webinar os haya sido de utilidad y os haya gustado, no os haya aburrido mucho. Así que espero que en el futuro hagamos más. Así que por mi parte, nos vemos en los siguientes.